política de grabación y ya está. Yo veis que ya he empezado a grabar. O sea que no tengo ningún problema en grabar la sesión. No vamos a tratar temas confidenciales. Si os parece, por hacer un recordatorio, os habíamos convocado desde la Dirección Provincial de Granada por un nuevo reparto de gestores, dados nuestros problemas a nivel de administración pública de déficit de recursos humanos, y hay una nueva organización. Hay provincias que tienen muchísima carga de trabajo, como puede ser un Barcelona, un Madrid, Valencia, y por el número de gestores que tienen no llegan a atenderos a todos. Entonces se hacen a nivel interno como una especie de reparto. Pues en mayo vosotros habéis pasado a ser gestionados desde la provincia de Granada y queremos que la idea es que a nivel nacional la normativa, sabéis que es la misma desde nuestro ministerio. Cómo se encuadra un autónomo es el mismo, ya esté en Granada, en Valencia, en Galicia o en Bilbao. O sea que en ese sentido no queremos que sintáis que ahora hay una normativa diferente, para nada. Lo que queremos precisamente con esta charla es que veáis que seguimos trabajando igual, que vosotros no lo notéis, o incluso que sea que siga fluyendo todo a nivel de Casia, que es vuestra herramienta principal. Entonces, os decía que yo estoy en la unidad funcional de sistema de liquidación simplificada, que para que nos entendamos, autónomos, empleadas de hogar y determinados convenios especiales que podéis gestionar también incluso vosotros. Y entonces quería haceros una pequeña idea de lo que hemos detectado en este mes que llevamos trabajando juntos. Y antes de eso, quería recordaros la tipología de los casos de Casia. Es una tipología que ya sabéis que lo tenéis a vuestra disposición en nuestra página web. Tenéis siempre muchísima información. Y quería recordaros que qué es lo que hacéis vosotros por Casia. A través de Casia, que ya sabéis que es vuestra nueva herramienta, creo que llevamos trabajando con ella unos 6 años. En pandemia es cuando más por desgracia, la crisis lo aceleró y venimos trabajando con Casia. Ya sabéis que las administraciones como tal podéis entrar, darnos los buenos días. O sea, yo invito que si algún día venís por Granada y de viaje a la ciudad y os apetece venir a saludarnos, pues nos podéis saludar. Pero a nivel de trabajo, nosotros vamos a trabajar por la herramienta de Casia. A través de Casia podéis plantearnos consultas, errores, incidencias que produce el sistema. Pues, por ejemplo, intentáis transmitir unos ficheros a través del sistema red o sistema de liquidación directa y dan error o lo que sea, pues nos planteáis esa incidencia y podéis pedirnos trámites. ¿Pero qué tipo de trámites nos podéis pedir? Pues tenéis que tener en cuenta que sean trámites de tesorería, pero dentro de tesorería quiero destacar que todo lo que es competencia de unidades de recaudación ejecutiva no lo llevamos desde Casia. Eso sí, que las unidades de recaudación ejecutiva, si alguno de vosotros está en Bilbao, podéis ir a vuestra administración de Bilbao porque la URE sigue siendo la misma, ¿vale? No sé si me explico con eso. O sea, a nivel de unidad de recaudación ejecutiva, están abiertas, podéis ir a vuestra oficina, negociar un aplazamiento, pagar lo que sea. Pero si a nivel de Casia nos preguntáis, oye, ¿me habéis embargado el TPV? Nosotros no tenemos esa competencia, ¿vale? Dentro de nuestras materias de lo que es la tesorería general. Tampoco somos competentes si, por ejemplo, decís, es que no me han calculado bien la jubilación. Pues eso no es materia nuestra, eso es materia del INS. Entonces nos planteáis consultas y trámites que sean nuestros. Pero dentro de eso tenemos una tipología de casos. ¿Qué nos vais a plantear, por ejemplo, en una consulta? En una consulta, por ejemplo, no nos vais a pedir, oye, que me he equivocado y he dado de baja a un trabajador y no debería de hacerlo, ¿me lo cambia? Pues no, eso no sería un caso de tipo consulta. Consulta, por ejemplo, sería, ¿cuál es la base mínima que me exigen para los autónomos societarios? Entonces nosotros vamos a contestar que se regula en una disposición transitoria séptima del Real Decreto total, y además la orden de cotización de este año pues nos dice que el grupo de cotización, la base mínima del grupo de cotización, 7. Eso es una consulta. Nos podéis plantear consultas relativas a afiliación, a cotización, a sistema red, a red directo, gestión de autorizaciones red. Todo eso son consultas.
¿Qué vamos a catalogar como tipo error o incidencia? Son todos aquellos casos que o bien por un funcionamiento que es indebido del sistema o por una actuación que es incorrecta por vuestra parte, vais a intentar plantearnos ese error. Por ejemplo, intentáis transmitir un fichero de base y da error porque no hace las validaciones, pues preguntáis, oye, ¿por qué me está dando error si tengo anotada la incapacidad temporal? O yo le tengo puesto un contrato 200, que es un indefinido tiempo parcial, pero me está pidiendo bases completas. Y entonces te decimos, pues es que estás mandando un tipo error de un caso concreto, que es un contrato 200, pero no le estás poniendo parcialidad. Ese es tu error. Pero nosotros no vamos a tocar nada en nuestro sistema. Solo vamos a tocar cuando nos planteáis un caso tipo trámite. ¿Vale? Eso es una confusión que soléis tener de error, me he equivocado, he dado de baja a un trabajador que no corresponde a un tipo trámite. Por eso muchas veces los casos tipo error que nos pedís que actuemos, no podemos actuar y la idea es que os ponemos la ruta para que nos pongáis el caso correctamente. Entonces, como tipo, si nos planteáis algún caso tipo error que realmente hay que hacer un trámite, para solucionarlo, os vamos a decir que abráis un caso tipo trámite. Entonces, por tipo trámite son aquellas actuaciones que sí llevan un carácter administrativo, siempre y cuando vosotros no podáis gestionarlo, o bien a través de red, o bien a través de nuestra sede electrónica, o incluso a través de importas, que importas en la materia que a mí me compete, en este caso, tenéis muchas herramientas a nivel de trabajadores autónomos y a nivel de empleadas de hogar. Es una herramienta muy útil que creo que es una página algunas veces incluso desconocida por los propios gestores y os invitamos a que empecéis a utilizarla. Sí que es verdad que para actuar a través de Importa tenéis que estar debidamente acreditados como apoderados, es decir, en nuestro registro de apoderamiento. Y si no, que no es lo correcto, pero utilizar el certificado digital del propio autónomo, aunque no es lo correcto. Lo ideal es que siempre os autoricéis vosotros ese número de afiliación. Hay otro tipo de casos que no los menciono ahí, que son los casos de carácter técnico. Los casos de carácter técnico es, pues, por ejemplo, he intentado actualizar algún software y me da error. Entonces, esos casos de carácter técnico lo atienden directamente nuestro equipo informático, ¿vale? Y eso ya sí que se puede, que entran y a lo mejor te lo resuelven desde Madrid o lo resuelve algún compañero que está en Galicia. O sea, como que vosotros no notáis realmente que está en vuestra propia provincia. Por ejemplo, pues problemas con los certificados digitales, con una instalación, con una actualización de algún sistema, con el envío, con errores en los envíos de comunicaciones, ¿vale? Entonces, esos concretamente podéis ponerlos como datos de carácter técnico con errores e incidencias de ese tipo. Ya sabéis que dentro de nuestra página web, en el apartado de información útil y sistema red, tenéis toda la información de ese canal, que es vuestro canal principal, que es la CASIA, que es esa coordinación, esa atención y ese soporte integral que damos desde Tesorería al autorizado red. Cuando os digo que es vuestro canal principal, quizá os haya extrañado que nos llamáis por teléfono y os decimos siempre que pongáis un CASIA. Y es que, como vengo recordando, nosotros tenemos, pues a nivel humano, tenemos pocos recursos. Por teléfono nosotros no podemos solucionar, pues, por ejemplo, una baja que os habéis equivocado. Entonces, sí que os invitamos a que canalicéis todo, incluso la consulta, por muy pequeña que sea, a través de Casia. Sí que nos pasa que nos decís, oye, pero es que hablando lo arreglamos. No pasa nada. Vosotros, porque puede ser una consulta compleja o incluso un trámite complejo que dice, si es que tardo menos hablándolo por teléfono. Somos conscientes de eso, pero vuestro canal es Casia. ¿Por qué? Porque en el teléfono, cuando nos llamáis, nosotros dejamos de trabajar por atender ese teléfono que
luego no podemos resolver. Te vamos a decir, pues pon un caso tipo trámite o plantéanos la consulta por Casia. Entonces, nosotros os invitamos a que canalicéis vuestras consultas de todo tipo a través de Casia. Que si tenemos que llamaros por teléfono, lo vamos a hacer, de verdad. No os preocupéis por eso, que si hay 3, 4, varios casos que estáis sobre lo mismo, vamos a levantar el teléfono y os llamamos y lo intentamos arreglar. De hecho, ya con alguno de vosotros personalmente he hablado, los compañeros de la unidad funcional 1, que es sistema de liquidación directa, también os llaman. O sea que os invitamos a que canalicemos todo a través de Casia. Dicho esto, lo que yo quería plantearos son unos determinados aspectos clave en la gestión que a nosotros nos compete hoy, que es trabajadores autónomos y empleadas de hogar. Una de las cosas que venimos detectando estos días es que respecto a las bajas de autónomos, si se os pasan los 3 días que a día de hoy tenemos en el reglamento de afiliación para tramitar una baja, ya sabéis que las consecuencias de esa baja en autónomo es que se va hasta final de mes y se le obliga a pagar el mes completo. Nos pasa mucho que no os dais cuenta que los efectos se le van a final de mes por una baja fuera de plazo y al mes siguiente nos planteáis el caso o bien tipo error diciendo que no es correcto. Y entonces tenéis que volvernos a plantear un caso tipo trámite que lo pongamos en plazo. ¿Qué os vamos a pedir para las bajas de autónomos fuera de plazo? Pues ya sabéis que os vamos a pedir la baja censal, cuando una persona física, escritura, cambios de estatutos de las sociedades, las desvinculaciones. O sea, tenéis que acreditar siempre formalmente porque esa persona deja de estar encuadrado en autónomo. Tenemos una problemática con los familiares colaboradores. El familiar colaborador, si nos pedís que hace 3 meses dejó de trabajar, no queda justificado. Entonces, hay bajas en las que si no queda acreditado, no podemos cambiar los efectos de esa baja. Hay otra parte que también queremos deciros, y es la ruta. La ruta correcta para esa puesta en plazo de una baja, caso tipo trámite, porque vamos a actuar y a vosotros se os queda un justificante de ese caso. Dentro del apartado de afiliación altas-bajas, nos vamos a los trabajadores autónomos, bajas de autónomos. Y dentro de ese apartado, baja fuera de plazo de trabajadores autónomos. Nos encontramos muchas veces que si el caso no está bien catalogado, os vamos a pedir los casos tipo trámite, nosotros mismos os pedimos que los reclasifiquéis. Por eso algunas veces os llegan como esa petición nuestra de, oye, me estás pidiendo a mí que gestiono solamente trabajadores autónomos, que te ponga en plazo una baja de un trabajador por cuenta ajena. Entonces, por no cerrarte el caso, nosotros os pedimos que lo reclasifiquéis. Lo que nosotros solemos hacer es que os invitamos directamente con la ruta correcta. Oye, no solo el mensaje de lo reclasifica, sino que te digo cómo tienes que reclasificarlo y te pongo la ruta con la categoría y la subcategoría para que lo reclasifiquéis. Sí que es verdad que entre nosotros, entre nuestras unidades, os habéis encontrado que a lo mejor no habéis puesto un caso tipo error o una consulta y os llega un mensaje de que lo hemos cambiado. Y eso es porque nosotros a nivel interno, si a mí me planteáis una consulta que es de régimen general y yo solo gestiono autónomo, yo puedo reclasificarla yo internamente para mandarla a los compañeros que la van a gestionar correctamente. Y entonces por eso llega algunas veces como unos avisos, ¿vale? Como os decía al principio, yo puedo saber de todo, pero solo me voy a centrar en autónomos, ¿vale? Por eso a nivel de unidades funcionales, incluso cuando nos habéis llamado por teléfono, nos planteáis dudas que yo puedo saber mucho, pero no me corresponde a mí decíroslo. Entonces nosotros estamos divididos en esas unidades funcionales. Por eso algunas veces cuando nos llamáis, no lo digo por nadie en concreto, sino que nos planteáis y decís, oye, pero contéstame, si tú eres de seguridad social, tienes que saberlo. Pero yo hay determinados trámites que yo no te puedo contestar. Y ya hay otros aspectos que no solo son esas 4 unidades funcionales que os hemos comentado.
hay determinadas materias muy concretas que a nivel de nuestra nueva organización se han quedado solo en determinadas provincias. Por ejemplo, los desplazamientos, ya sean de autónomo o de régimen general, hay desplazamientos a nivel de la Unión Europea que son gestionados en una provincia en concreto. Por eso los CASIA se plantean solo a nivel de consulta. A nivel de CASIA ya sabéis que no se pueden hacer esos desplazamientos, se hacen por sistema red o si no, por registro, porque se gestionan directamente desde determinadas provincias en función del tipo de desplazamiento. O temas muy concretos, en Valencia llevan expresamente los trabajadores que son del sector audiovisual, tema de la inactividad del agrario, que no sé si lo tenéis mucho por el norte, pero hay determinadas cosas que se quedan en determinadas provincias. Por eso no nos vale que todo se catalogue por CASIA. Hay cosas en las que nosotros no podemos entrar. No sé si me explico con eso. Hay otro aspecto que sí queríamos comentar, que eran las altas fuera de plazo y los efectos que tiene sobre la tarifa plana en los trabajadores autónomos. Un alta fuera de plazo implica que los efectos del alta se van al inicio del mes en el que se debe de tramitar y el alta debe de coincidir con el inicio de la actividad. Si no coincide, nosotros os vamos a hacer un trámite de audiencia para que justifiquéis por qué no coincide ese alta. Mejor ya sabéis que el alta siempre tiene que tramitarse con carácter previo, pero puede que yo me haya dado de alta en Hacienda en el mes de febrero y ahora me acuerdo que en autónomos no me he dado de alta. Pues habrá determinados periodos que vamos a tramitar altas de oficio. Y ya sabéis que en autónomo esos periodos no serán regularizables, los que nosotros hagamos de oficio. E incluso altas, si son en el mismo mes, no se pierde la tarifa plana. Pero si yo me doy de alta ahora en junio y yo empecé en mayo, pues sí que el sistema ya no nos permite anotar esa tarifa plana. O sea que hay que los movimientos fuera de plazo tienen consecuencias. Otra de las cosas que queremos destacar es que si no estoy al corriente en el momento en el que es fecha real y fecha de efectos de la actividad, tanto en Hacienda como en Seguridad Social, por muy pequeña que sea la deuda, no se va a tener derecho a la tarifa plana. ¿Vale? Hay otra cosa en autónomos que quiero destacar. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda o queréis plantear algo. Todo bien. Por ahora todo bien. Gracias. Pues genial. Pues hay una cosa que quizá es un poco conflictiva. Todos estos puntos que a lo mejor estoy yo dándolos muy rápido, no os preocupéis porque en esas charlas formativas que os vamos a invitar a partir del mes de septiembre, si queréis, vamos viendo temas más concretos. Ahora, por ejemplo, quiero destacaros el tema de los familiares colaboradores. Una de las dudas que nos planteáis mucho es la diferencia entre familiar colaborador y familiar de socio. Y son bonificaciones diferentes las que se le aplican a uno o a otro. Es decir, yo tengo mi marido que tiene un bar, que él es persona física y yo colaboro con él. Entonces, soy un familiar colaborador y se me aplica una bonificación que es la que viene regulada en el artículo 35 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. En cambio, si mi marido es el titular, por ejemplo, el administrador, y tiene todas las participaciones de una sociedad, yo soy su esposa y estoy hablando en términos de matrimonio, por el encuadramiento, al tener el control efectivo, yo pasaría a ser autónoma también, pero con otra característica, y es que yo sería familiar de socio. Al ser familiar de socio, no se me aplica la bonificación de familiar colaborador. Voy a tener la tarifa plana del artículo 38 ter. Os estaba diciendo que hablábamos de matrimonio. Y es que en el encuadramiento, y sé que os va a chocar, las parejas de hecho no se encuadran en autónomos. ¿Por qué? Porque el artículo 12 de la Ley General de Seguridad Social y los artículos 305 y siguientes solo hablan de matrimonio. Una pareja de hecho no va a quedar encuadrada como familiar colaborador. Nos la vamos a llevar a régimen general. ¿Vale?
Otra cosa que quiero destacar es que la bonificación de familiar colaborador no se aplica automáticamente. Es una bonificación que vosotros indicáis, pero tenéis que justificar. Entonces, hay una ruta concreta de Casia que es tipo trámite, afiliación altas-bajas, variaciones de datos autónomos y la solicitud de ese beneficio. Entonces, nos tenéis que aportar el vínculo familiar que se acredita con el libro de familia. Como digo, aquí ya no se encuadran las parejas de hecho, pero no aquí, sino que en general, ni en Granada, ni en Sevilla, ni en Málaga, ni en Bilbao. La pareja de hecho no se encuadra en autónomo, porque no aparece ese encuadramiento en la Ley General de Seguridad Social. Y seguramente que me vaya a decir, Alicia, pero es que el artículo 35 de la LETA sí las menciona para esa bonificación. Y efectivamente, el artículo 35 las menciona para esa bonificación, pero al legislador se le olvidó encuadrarlo. Y también nos vamos a acreditar esa dependencia con un certificado de empadronamiento. Es decir, para quedar encuadrado como familiar colaborador, yo tengo que tener una dependencia de ese titular. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un matrimonio moderno, que yo vivo en Málaga, mi pareja, mi marido en Sevilla y yo colaboro, ahí no hay dependencia porque no existe aunque haya esa colaboración, no existe ese vínculo de dependencia. Entonces no quedaría encuadrado en autónomo y no lo llevaríamos a régimen general. No os preocupéis por esto porque lo podremos ir comentando en dudas que os surjan en el resto de charlas formativas. Esta parte de las parejas de hecho ya os la acabo de comentar. Y otra de las dudas que se os plantean mucho en nuestra materia, en el tema de autónomos, es la regularización. Ya sabéis que el proceso de regularización de 2024 ha finalizado, incluso los plazos que se dieron para abonar, si teníais que pagar con la carta de pago, ya se han finalizado, o sea que ya todo lo que estéis pagando a posteriori ya sabéis que va con el recargo correspondiente. Las devoluciones incluso ya se han realizado. ¿Y ahora en qué fase estamos de la regularización de 2024? En todos los recursos que nos habéis planteado. O sea, ahora está en la unidad de impugnaciones resolviendo recursos. Una de las cosas que queremos destacar dentro de la regularización es que en breve, en cuanto termine la declaración de la renta, que la terminamos los ciudadanos en junio, y se empieza a ponerse en marcha el mecanismo de iniciar la regularización de 2025. Queremos destacar que para poder hacer una buena regularización y que los datos sean correctos, es importante que todos esos datos vosotros los reviséis, porque si no habéis comunicado determinadas actividades o determinados colectivos de trabajadores autónomos, nosotros vamos a pedirle información tanto a la agencia tributaria como a las diferentes agencias forales en función de la información que a nosotros nos consta. Con esto quiero decir que si no están bien los datos comunicados tanto en el fichero de afiliación, es decir, yo como persona física soy autónomo y soy un autónomo que tengo actividad como persona física. Tengo además 3 sociedades. Esas 3 sociedades tienen 3 actividades diferentes. Entonces, toda esa información es la que debe de aparecer siempre en el fichero de afiliación. Por eso insistimos mucho que desde el 2022, que ya se os pidió normativamente que comunicarais a través de la nueva base de datos, que es el NET, una determinada información con unas personas vinculadas. No podéis crear un código de cuenta de cotización si previamente no tenéis comunicado ese NET. O sea que toda esa información sabemos que es tareas muy administrativas que requieren mucho trabajo por vuestra parte, pero nosotros estamos ahí para daros apoyo. Pero nosotros, puedo decir la cantidad perfectamente, tenemos como 14.000 trabajadores autónomos pendientes de revisar en afiliación. Materialmente es imposible que nosotros podamos dar esa información. O sea que sí, con esto quiero deciros que no llegamos a pedirle a las agencias forales o incluso a todas las mutuas que tenemos que pedirle ficheros, información de todos los trabajadores autónomos de
qué situaciones han tenido, de dónde han percibido sus ingresos, y toda esa información tiene que casar con la información que aparece en nuestros ficheros. Por eso es muy importante y es tarea vuestra que comuniquéis esos datos. Y seguro que me vais a decir, pero Alicia, si es que nosotros parece que estamos a vuestro servicio y que estamos siempre comunicando los datos y hacemos vuestro trabajo. Eso es una queja que siempre nos decís. Pero nosotros, aunque pueda parecer excusa por mi parte, no hacemos las leyes. Y es un reglamento que en 2022 modifica el reglamento de afiliación y se pide que se comuniquen una serie de datos. Por eso quiero recalcar lo importante que es que comuniquéis los datos. ¿Vale? No solo por la regularización, sino porque también nos da seguridad jurídica a vosotros. Entonces, con la regularización queremos destacar que estamos resolviendo desde la unidad de impugnaciones, se están resolviendo los recursos, que hay muchos recursos, lo digo porque nos planteáis consultas por CASIA de, oye, todavía no tengo respuesta o lo que sea. Vamos trabajando con los medios que tenemos, estamos sacando recursos algunos se estiman porque se revisamos los ficheros de afiliación y efectivamente no se han cogido bien los datos o faltaba información, aportáis nuevos datos y se recalculan y otras, pues hay periodos que no son regularizables y a lo mejor no estáis conformes y se están desestimando. O sea, estamos en ese proceso de trabajo. Otra cosa que queremos destacar en autónomo es que tengáis en cuenta los cambios de la cuenta bancaria, valga la redundancia. Los cambios que hagáis, si por ejemplo hoy estamos a día 9, los cambios que hagáis de cambio de cuenta bancaria hasta mañana, sí tienen efectos dentro de este mes. Pero si yo, por ejemplo, el día 20, por lo que sea, quiero cambiar la cuenta bancaria se me cambiará el cargo en cuenta al mes siguiente, en julio. Pero en este mes se va a domiciliar, está domiciliado el recibo en la cuenta que inicialmente. No es posible emitir carta de pago, ¿vale? En autónomo solamente se admite ese cargo en cuenta. No es como en régimen general que decido si quiero cargo en cuenta, confirmo los seguros sociales en la cuenta o si los confirmo con pago electrónico. En autónomo no es posible, solo vale el cargo en cuenta. El tema de los datos de net y de las actividades, que ya lo hemos comentado en el otro apartado, y por mi parte, también queríamos destacar dentro de las empleadas de hogar una problemática que nos encontramos la problemática de personas muy mayores que decís, quiero hacerle, asignarme a esta persona y no puedo. Entonces, solamente en determinados casos, sabéis que nos podéis plantear adjuntar el formulario, el FR103, acreditado para que nosotros os asignemos ese número de afiliación y ya a partir de ahí trabajáis con vuestra autorización red. Si no, todo el sistema de las autorizaciones, de gestión de autorizaciones, lo tenéis a través de la sede electrónica. Dentro de empleadas de hogar, mmm, lo único que queríamos decir también es que en Importas tenéis una herramienta muy buena, tanto de consulta de una guía de Importas, de consulta de cálculo. Si no tiene código de cuenta de cotización, se puede tramitar el alta y el sistema te genera el código de cuenta sobre la marcha. Pero no os preocupéis por empleadas de hogar, porque en las charlas formativas que nosotros iremos dando, nos adentraremos un poquito más y la persona especializada en empleadas de hogar es la que os hablará más en este tema. Por mi parte, yo solamente quería daros las gracias. Si tenéis alguna duda, nos la podéis plantear. En el chat estaba la compañera, estaba Loli, que yo no estaba pendiente del chat, pero ya veo que Loli ha estado comentando. Entonces, no sé si queréis plantearnos algo, alguna sugerencia, alguna idea, tema de autónomos, de empleada de hogar. ¿Hay alguna mano levantada? Esther, veo una mano levantada por aquí. Bueno, no sé si
Si se me oye. Ah, vale, que no está. Vale, que ya está. Perfecto. Bueno, pues por nuestra parte solamente queríamos daros las gracias y que os mandaremos para la píldora formativa de la semana que viene. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Ha estado muy bien. interesante. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.